Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una entrevista de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Economía, de la clase de Métodos Cuantitativos, de la clase de Métodos y Técnicas de Investigación 2, en donde nuestro tema de investigación son las evoluciones de las actividades del sector turismo a partir del año 2000 al 2019. En esta entrevista vamos a tener al máster Luis Ortega, que es licenciado en Administración de Empresas Turísticas de la UNITED de Tegucigalpa, es máster en Turismo de Negocios de la Escuela de Negocios de Barcelona. Mucho gusto, licenciado. Un placer, Laura. De verdad que es un enorme placer estar hoy aquí con ustedes y poder compartir un poco de todos los conocimientos, de todo el trabajo que se ha estado desarrollando en la industria del turismo. Y pues estoy a sus órdenes para despejar todas las dudas y consultas que ustedes tengan. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la primera pregunta que le tenemos, que es: ¿qué gobierno cree que ha apoyado en mayor medida desde el aspecto económico al Instituto Hondureño de Turismo? Bueno, definitivamente sector público siempre ha variado de un gobierno a otro, como de gobiernos que le apuestan un poco más que otros a la industria del turismo. Esto depende también del presupuesto que se maneja y de toda la situación que en su momento enfrenta cada país. En nuestro caso, pues en Honduras, sería un poco complicado definirte cuál de todos los gobiernos durante todo este periodo de tiempo que mencionas ha aportado o le ha apostado más al turismo, porque pues todos de una manera u otra han hecho sus esfuerzos, han creído, y creo que esto es lo que ha contribuido a que la industria del turismo en los últimos 20 años haya tenido un crecimiento bastante significativo en comparación también a otros países de la región. Y esto obviamente pues nos pone en una posición mucho más competitiva y nos ha permitido lograr alcanzar metas que pues en algunas ocasiones pensábamos que eran inalcanzables. Pero esa podría ser mi respuesta a esa pregunta. Creo que sería bastante complicado definir de un solo gobierno que le haya apostado de manera abierta a la industria del turismo. Todos en base a diferentes estrategias quizás, pero le han entrado y le han apostado como se debe. Para algunos ha sido más prioridad que para otros. Como es en nuestro caso actualmente, pues es prioridad nacional la industria del turismo por la gran cantidad de empleos que este genera. Hay muchas familias que se benefician directa e indirectamente de este medio de vida y pues eso es lo que te puedo comentar un poco respecto a esa consulta. Sí, en realidad sí, o sea, estoy de acuerdo con su punto de vista porque todos los gobiernos siempre es importante el turismo. Hay casos de que hay unos que les interesa más Correcto. el apoyo y hay otros que tienen otros intereses. Exacto. Fíjate que realmente no diría, estoy de acuerdo con vos, pero también no diría que a algunos les interesa más que a otros. Posiblemente, bueno, es normal. Hay gobiernos en los que tienen mayores presupuestos que otros, por ejemplo, o hay gobiernos que les toca enfrentar situaciones adversas. Somos el mejor ejemplo. Nosotros, aparte de enfrentar una pandemia, nos ha tocado enfrentar dos fenómenos naturales. Entonces, muchas veces, al verlo a nivel general, se podría pensar como, determinado gobierno hizo más que otro, pero también hay que analizar y hacer un estudio de todos los factores externos y que muchas veces no podemos controlar y que obviamente eso pues va a generar un escenario mucho menos positivo que otros gobiernos que de repente tuvieron, como decís vos, un poco más de presupuesto también, o que le apostaron un poco más, o que tuvieron menos problemas externos, y obviamente eso facilitó un poco más el abordaje a nivel nacional. Sí, Pero muy de acuerdo con vos. Ajá.
Vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿a Ok. quién piensa usted que debería de favorecer las estrategias para el desarrollo turístico, al sector público o privado y por qué? Pues mira, definitivamente las estrategias son generadas por nosotros como sector público para ser aprovechadas por el sector privado. Eso es importante que lo definamos. Eso también no excluye que el sector privado pueda generar sus propias estrategias, que también son muy importantes. Sin embargo, para hablar de la industria turística como tal en un país, necesitas de los dos escenarios, tanto el sector público como el sector privado. Como te digo, el sector público te genera las estrategias, todos los lineamientos, el norte, por decirlo de alguna manera, y el sector privado lo podemos definir como el motor económico, el motor económico que mueve esta industria del turismo, y obviamente es quien genera la gran cantidad de empleos, los grandes beneficios directos e indirectos. Entonces, definitivamente necesitas de los dos escenarios para poder hablar de un desarrollo turístico integral y sobre todo para tener un desarrollo sostenible, que es el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto sociocultural. Sí, debe estar integrado tanto del sector público y del sector privado para tener Es correcto. un sector Sí, turístico. ambos son importantes, ambos son muy importantes y obviamente el sector privado, sin sector privado no tenés turismo en ningún país. Es Sí. la parte que pone la inversión. Como te digo, el sector público, nosotros generamos las estrategias, los lineamientos, todas las leyes que generan una apertura para que tengamos una industria turística competitiva. Sí, competitiva con los países de esta región, de Centroamérica. Sobre todo, correcto. Sí, fíjate que muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado. Siempre se nos menciona mucho los países hermanos, Costa Rica, Panamá, pero sobre todo Costa Rica. Y ¿por qué Costa Rica nos tiene ventaja o por qué van más avanzados? O sea, obviamente es un país que desde hace varios años atrás le ha apostado el todo por el todo, el 100% a la industria del turismo. Es una cultura de turismo. Estás hablando desde pedaje. Todos viven realmente la cultura. Nos ha tomado un poco más de tiempo el irlo aprendiendo. Yo podría decir que en los últimos 10, 15 años se ha visto un gran avance y seguimos avanzando. Obviamente ahorita pues hemos estado enfrentando situaciones con las que no contábamos. Traíamos un muy buen ritmo de trabajo, de inversión, de desarrollo. Pero bueno, también es una oportunidad para que la industria se fortalezca y podamos ser mucho más competitivos de lo que ya veníamos siendo. Ah, es correcto, con las limitaciones que se han visto durante todo este año, Exacto. hacen Sí, sí. más fuerte al sector turismo. Definitivamente no tenemos opción. O somos más fuertes o morimos. Y morir no es una opción. Sí. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Desde Ok, su punto de vista, ¿cree que las leyes creadas por el gobierno para velar por el desarrollo del sector turismo han sido efectivas? ¿Y por qué llega a esa conclusión? Sí, definitivamente yo creo que las leyes que ha generado tanto nuestro gobierno como los gobiernos antecesores han contribuido directa e indirectamente a que nuestra industria se fortalezca. Obviamente hay muchos procesos que yo creo que a veces nos cuesta entender y asimilar un poco, pero pues así son las leyes. Hay algunas que nos favorecen más que otras, algunas que de repente se puede pensar están más dirigidas para la inversión extranjera que para la inversión nacional. Sin embargo, yo creo que el beneficio se ha generado de manera integral, tanto para inversión extranjera como para inversión nacional. Ambas son muy importantes. Desafortunadamente no toda la inversión en turismo sale solo de nuestro país, sino también de plata extranjera, y pues también para ello necesitamos tener ciertos alivios, así como también se generan para la inversión nacional. Pero en conclusión, te podría decir que sí, te podría decir que sí. Hay
hay ciertos escenarios que a veces, como te digo, del turismo nos pueden ver unas leyes mafiosas. Así es el mundo de los negocios, de las leyes, de las inversiones. O sea, vamos avanzando también en ese aspecto. Y hay mucho trabajo encaminado, y eso pues es de mucha importancia el turismo porque se enfoca directamente a la industria. Ajá, sí, sí. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las más importantes limitaciones que ha enfrentado el turismo hondureño y por qué? Las más, bueno, ahí podríamos sacar un listado interminable, yo creo. Están desde los factores internos, los externos, naturales, en fin. Voy a hablar desde los últimos meses. Yo creo que, como te comentaba, veníamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento, posicionamiento y comercialización de los distritos turísticos, por ejemplo, y esto solo como un ejemplo, es algo que hemos tenido que ver afectado primero que todo por lo de la pandemia, que empezamos en marzo. Si mal no recuerdo, creo que fue alrededor del 16 de marzo que empezamos con este problema. Luego hablamos de ETA, que ya solo eso era un súper problema, y luego IOTA. O sea, teníamos todo lo necesario para morir como industria. O sea, no podíamos pedirle más a la vida para poder fulminar a una industria que nos ha generado tantos beneficios como te comentaba. Ahora, también hemos tenido otros rurales, por ahí pues siempre el factor social el turismo de naturaleza y aventura siempre tiene que tener un enfoque inclusivo de las sociedades a donde se desarrolla de esa manera movimiento y no puedes pensar, por ejemplo, beneficios solo para 2 o 3 restaurantes en el lago de Ojoa o para una cueva de Taula B. O sea, tiene que ser realmente integral. Y el tema de, por ejemplo, cuando hablamos, vuelvo al ejemplo del lago de Ojoa, Joya de los Lagos, distrito Joya de los Lagos, uno de los grandes retos, por ejemplo, que se ve en este punto es de que todos los atractivos están dispersos. Entonces, aquí hablar, por ejemplo, de una cámara de turismo, que todos sus agremiados son ¿qué te digo? Para llegar a una reunión tenés que estar hora y media de desplazamiento de punto A a punto B y viceversa. O sea, hay un montón de temas que pueden ser micros, hay macros. Como te digo, podemos sacar un listado interminable. Pero aún así creo que uno de los medios de vida más resilientes que tenemos, no solo en Honduras, a nivel internacional, a nivel mundial, es turismo. Y ahora, pues, en este momento creo que es la mayor prueba que estamos enfrentando, y ahí vamos abordando de la mejor manera. Esto, la otra vez en una reunión lo hablábamos que es como un tipo surfeo, como cuando sos surfista, te surfeabas una primera ola, estaba grande, pero luego pensaste aquí terminó todo y te vinieron 2 olas más. Y sí, te dañaron infraestructura turística, te fregaron todos los planes que tenías, inversión, préstamos, créditos, o sea, es todo un problema igual de integral que los planes que se han visualizado. Pero vamos avanzando, Laura, vamos avanzando, y el plan es continuar y no parar. No, como te digo, no hay opción.
siempre hay algo que hacer, siempre hay una estrategia que generar. Ahorita un poco también eso ha sido un poco el reto que hemos tenido, porque no puedes hablar tan abiertamente de turismo cuando el país prácticamente entero está luchando por sobrevivir. Obviamente la gente tiene que entender que el turismo va más allá que solo un viaje de placer. Tenés que ver todos los eslabones de la cadena, porque por eso es una cadena de valor, donde hay muchos eslabones, y en cada uno de los eslabones hay muchos beneficiarios, directos e indirectos. Entonces, hasta que analizás la industria del turismo como una cadena de valor, entendés del por qué no es una actividad fría o solo de viajes de placer y verano. O sea, hay mucho acá. Estamos hablando de casi 260,000 empleos que se generan directamente con la industria. Entonces, imagínate cada persona cuántas familias beneficiadas representa directamente, más las indirectamente. O sea, es una cadena de valor que genera muchos beneficios. Sí, todo va como ligado, pues, porque Todo al va ligado. beneficios, tanto Es correcto. de la gente encargada de los hoteles, todo eso. Es correcto. Y por eso te digo que siempre es necesario hacer un análisis macro, más que solo verlo como una industria que genera un beneficio a Roatán o a Copán Ruina, que son nuestros estandartes a nivel nacional. Pero Honduras es más que solo Roatán y Copán, por eso también se han generado estas iniciativas de los distritos turísticos, que es algo que ha tocado venir a fortalecerlo, pero ahí vamos, avanzando. Sí. Sí, porque también se observaba que antes de la pandemia era bastante la manera como el sector turismo apoyaba la economía nacional. No escucha, Lick. Al igual, usted también está encargado, forma parte del Instituto Hondureño de Turismo y está encargado del Es área, correcto. Yo estoy encargado del área de la unidad de turismo social y distritos turísticos. ok, un área que apoya bastante igual al Instituto Hondureño. Totalmente, o sea, trabajamos de la mano, directa e indirectamente en todas las actividades. Sí. ¿Y cuál es prácticamente la labor que ustedes realizan en el Instituto Hondureño de Turismo? ¿Como institución o como unidad? Como unidad de lo que está encargado usted. Como unidad, ok. Listo, mira, como unidad nosotros estamos muy enfocados. Muchas veces se ha pensado que el turismo social es un tipo, podríamos definirlo como una utopía, porque lo que hemos buscado con el turismo social es un concepto que a nivel internacional nació más o menos alrededor de, a ver, no te quiero mentir, más o menos por 1990, que se realizó la primera cumbre, si mal no recuerdo, fue en Francia, de turismo social. No te recuerdo la fecha exacta, pero te la debo. Luego, posterior a esta cumbre, se empezó a identificar la necesidad de incluir a grupos vulnerables a la actividad turística. Cuando hablamos de grupos vulnerables, cursos de personas de la tercera edad, de jóvenes con problemas de repente de drogadicción o problemas sociales, sí, de que pueden
¿entendés? El turismo social, el poder tener una actividad mucho más inclusiva sin dejar por fuera a nadie de la sociedad. Luego, los distritos turísticos es una iniciativa que surge por presidente Juan Orlando. El primer distrito turístico que se creó en el país fue Joya de los Lagos, que de hecho vamos cruzando en este momento por Joya de los Lagos. Entonces, esto fue en el 2018. Luego, posterior a la creación de este distrito, vinieron 3 distritos más, que era Distrito del Sol, Valles y Montañas y Lencamaya. Y luego ahorita pues ya estamos en proceso de la creación de 3 nuevos, que es Fortaleza del Caribe, Cabo Camasá, y también tenemos, a ver, se me escapa uno, no, estos son los que tenemos ahorita pendientes por crear. Entonces, el objetivo de los distritos turísticos es poder incluir también en la actividad turística municipios que por muchos años han querido ser parte de la industria turística, pero de manera independiente es mucho más complicado. Es como que yo te mencioné ahorita San Juan de Opoa. San Juan de Opoa es parte de la ruta Lencamaya, pero es muy difícil que Laura y Luis decidan un día, ok, nos vamos a ir de paseo solo a San Juan de Opoa. Es mentira, porque no existe la planta turística suficiente para atender a Laura y a Luis. Sin embargo, si ya lo vemos a nivel de por qué no nos vamos a Lencamaya, hacemos La Esperanza, hacemos Graciela Empira, hacemos San Juan de Opoa y terminamos en Santa Rosa de Copán. Es mucho más atractivo y también genera un beneficio mucho más integral que pensar solo voy a ir a un determinado punto. Eso, como te digo, sin incluir que nadie en el mundo, mucho menos en este país, va a ir desde su punto de residencia hasta un determinado punto a 200, 300 kilómetros de su casa, solo por un atractivo. Eso no existe en la vida real. Vos vas por comer en un buen lugar, por hospedarte en un lugar interesante, por hacer actividades, pero no solo por ir a tomar cafecito a la cafetería de San Juan de Opoa. Sí. Esto obviamente ha generado muchos conflictos también, porque a nadie le gusta que le digan, fíjese que en su comunidad no se puede hacer turismo porque no está lista. Pero desafortunadamente la... No escucha, licenciado. Laura, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. Listo, perfecto. Miren, vamos a continuar. Ya ahorita conectados. Ah, bueno, te comentaba que eso es lo mismo que... No sé si puedo continuar. Sí, sí. Ah, ok, listo. Te comentaba que eso es lo mismo que pasa justamente con la ruta del café. En Honduras tenemos muy buenas fincas cafetaleras. Tenemos café con denominación de origen de Marcala, por ejemplo, y por eso es que se ha incluido a la ruta Lencamaya, al distrito turístico Lencamaya, justamente porque ahí podemos decir que se condensan las fincas cafetaleras que realmente están listas para recibir turistas. Entonces, porque no en cualquier finca cafetalera se puede recibir turistas. Entonces, obviamente necesitamos una buena infraestructura, por lo menos de servicios básicos, para generar un desarrollo económico. Volvemos a la palabra integral, a donde no solo se beneficia el propietario de la finca, sino la señora de la cafetería, el cortero que me lleva a conocer los senderos, luego el guía de aviturismo que me va a enseñar las aves de la finca, y ahí ya vas amarrando y decir, ok, aquí tenemos turismo sostenible. Sí, es correcto, de esa manera es un beneficio, así como le digo, en cadena prácticamente. Es correcto, es una cadena de valor. Ok. Bueno, y retomando ya a usted darnos esa pequeña explicación de su parte que está trabajando en el Instituto Hondureño de Turismo, vamos a retomar con la siguiente pregunta.
¿Qué Listo. opina usted acerca de la gestión del presupuesto asignado para el desarrollo e impulso del sector turismo para cumplir los objetivos de la institución en ese periodo de tiempo? ¿Y en qué invierte más la institución? Bueno, mira, el tema presupuestario siempre va a ser un tema delicado. Siempre vamos a pensar que ocupamos siempre van a haber muchos planes donde el presupuesto rara vez te va a ajustar. Eso es una realidad y eso pasa incluso en nuestra economía personal. Sí, La economía gubernamental no es la excepción. ¿Entendés? Obviamente nosotros contamos con un presupuesto, hay veces que es un poco más limitado que otras veces, es normal como en todos los gobiernos. Sin embargo, pues te puedo comentar, antes de la pandemia, porque ahorita durante la pandemia hemos tenido que ir trabajando e invirtiendo en lo que va saliendo de acuerdo a la emergencia. Pero a nivel general, algunas de las actividades en las que se invierte como sector público, como Instituto Hondureño de Turismo, te podría mencionar ferias internacionales, regionales, nacionales también. Obviamente todo esto para contribuir a la estrategia de posicionamiento, de comercialización y de promoción de nuestro país. También podemos hablar de campañas, toda la parte estratégica de campañas de promoción, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Obviamente esto requiere de presupuestos un poco altos. También la creación y el fortalecimiento por medio de los distritos turísticos, a donde se invierte de diferentes maneras en cada uno de los municipios que se integran. Tenemos por ahí también la iniciativa de Pueblos con Encanto. ujú. Hay de actividades que podríamos mencionar ahorita, pero obviamente también tomando en cuenta ahorita lo que estamos enfrentando, toda la pandemia, pues hemos tenido que apoyar e incluso equipar parte de la planta turística en equipamiento de bioseguridad para que se pueda brindar el servicio, aeropuertos también. De hecho, ahorita pues le comentaba a tu compañero en la mañana, porque estamos apoyando en el aeropuerto de Quero, pues se vio seriamente afectado y ahorita los vuelos a La Ceiba y estamos apoyando a toda la para poder fortalecerlo y de esta manera pues dar una bonita imagen que vienen de estos vuelos larguísimos. Entonces, estas son algunas de las actividades a grosso modo que te podría mencionar, porque sí, tendríamos que sentarnos y tomar todo un día entero solo para hablar de estos puntos, porque la parte financiera de inversión también, pues obviamente, como te comento, es un poco delicada, pero esto es de las cosas que te podría mencionar ahorita a nivel general que se está trabajando con presupuestos. Pero ustedes siempre sienten que a partir del año 2000 al 2019 han tenido bastante apoyo del Estado. Siempre se cuenta con apoyo del Estado en todos los gobiernos. Pero aunque ustedes pidan así algo en específico, ellos se lo cumplen o cuesta que... Pues mira, los procesos internos, te mentiría si te digo que son rapiditos y fáciles y todo, pero eso como en toda institución, ¿me entiendes? A veces incluso en las privadas pasan porque pues estás hablando de presupuestos y de repente que yo te diga hoy, Laura, fíjate que ocupo 3 millones de lempiras para invertirlos en los distritos turísticos, pues me decís, sí, contamos con ellos, pero no por todo el proceso que hay que cumplir de validación, de transparencia también. No es algo que me decís, ok, pasan 2 horas y ya listos para trabajar. O sea, obviamente necesitas de un plan de trabajo, un plan de inversión, que todo lo que justifique de cómo vas a manejar esos presupuestos, sea en distritos, en campañas, en participación en ferias internacionales, o sea, pero el apoyo siempre ha estado.
Sí, eso es lo más importante, pues por tener el Correcto. apoyo del Estado. Sí, totalmente. Es básico, es esencial y es gracias a eso, como te digo, que se ha tenido la oportunidad de tener acceso a nuevos mercados, incluso, por ejemplo, el hecho de traer cruceros, de traer nuevas aerolíneas, también requiere cierto nivel de inversión. Entonces, tanto en infraestructura para mejorar las terminales a donde vas a recibir a todos estos turistas, en fin. Y ahí viene muy involucrado también el sector privado. No es solamente una tarea netamente del sector público. Siempre, como te comentaba, es muy importante la vinculación de los dos protagonistas en este caso. Sí, porque, o sea, al tener ese apoyo, Honduras llegaría a ser, gracias al sector turismo, un sector competitivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí, como te digo, es una referencia con nuestros hermanos ellos. La industria y pues hay mucho que aprender. Algo, hermanos, vecinos, lo bueno que podamos de ellos. Así Sí, como de otras naciones también. sí, eso sí, porque, o sea, a nivel de América, si nos ponemos, hay varios países que hay unos que solo viven con los ingresos de turismo. Sí, totalmente. Mira, eso está en veremos. Pero totalmente de acuerdo con vos también. Hay unos que ese es como su rubro principal. ¿Entendés? Eso es como su rubro principal, pero vivir netamente solo de turismo también es complicado. ¿Me entendés? Porque igual, a veces, por ejemplo, cuando hablamos de hacer turismo en reservas naturales privadas, un ejemplo, o en parques nacionales, porque estamos hablando de recursos naturales, también se vuelve complicado. Entonces, y si vos das la vuelta en 180 grados en nuestro país, es full recursos naturales. No siempre es tan fácil generar desarrollo económico dentro de los recursos naturales y obviamente se entiende porque necesitamos que sean sostenibles, que sean a largo plazo, pero en nuestro país se sigue intentando y se va a seguir intentando. Ahora, nos falta bastante y posiblemente con esto que enfrentamos este año retrocedimos algunos años, pero hay que retomar y seguir. Pero eh, esos casos de los países que viven totalmente de turismo, eh, debatible. Pero aproximadamente, ¿usted considera que como en el 2030 Honduras pueda llegar a esos alcances? Para el 2030, Ajá. estamos a 10 años. No, necesitamos un poco más. Necesitamos un poco 2050. más. Eh, un poquito menos, pero sí, por ahí vamos a andar. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces es lo que te comentaba. Veníamos, por ejemplo, a un muy buen ritmo en el 2019, 2018, y de repente, boom, te cae un 2020 que te hace retroceder todos los esfuerzos de años anteriores. Sí. Y toca retroceder y volver a empezar. Entonces, y eso nos ha pasado muchas veces. Por ejemplo, cuando pasó lo del Mitch también, luego que llega alguna otra enfermedad y ya luego te frena el poder hacer una circulación tranquila, turísticamente hablando. Entonces, siempre factores y las reglas económicas que están programadas prácticamente. Y bueno, ahorita, por ejemplo, aparte de tener una red, eso contribuye para que yo te diga de aquí al 2030 no lo vamos a tener. Sí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, Ok. ¿cuál cree que sería el pilar fundamental para el buen funcionamiento del turismo hondureño? El pilar fundamental, tenemos que enfocarnos mucho en la bandera de turismo resiliente, de turismo sostenible, de un turismo ambientalmente más amigable, porque sí se puede. Ahora,
También la única manera en la que no vas a generar un impacto ambiental es no generando nada de turismo. Es la única manera. Sí. Eso por un lado. Pero los tres pilares que yo siempre voy a seguir hablando de ellos es el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Si nosotros cuidamos esos tres pilares, Laura, podemos pensar de que vamos a tener una estructura o una cadena de valor con eslabones mucho más fortalecidos de la industria turística. Sí, es correcto, o sea, porque hasta no solo un sector, sino que un país debería de tener esos pilares. Totalmente de acuerdo, porque solo así no descuidas ninguno de estos pilares que, si vos quitas uno de esos pilares, vas a sentir que te falta algo. Sí. Entonces es importante hacer un análisis de esa manera mucho más completo. Porque solo uno es bien fácil. Yo te podría decir ahorita, ay, sí, el ambiental, y ya salí del compromiso con vos. Pero, ¿qué pasa con los demás? Sí, son la base prácticamente de todo, del sector turismo y de la nación. Son la base, son los cimientos de la nación. Totalmente de acuerdo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, en los últimos años, a partir del año 2000 al 2019, se ha visto un considerable aumento del aporte del sector turismo a la economía hondureña. Desde su punto de vista, ¿qué factores cree que apoya esta afirmación? Bueno, como te mencionaba, creo que fue una de las consultas anteriores, el simple hecho de ser una industria que genera más de 250,000 puestos de trabajo directos, para empezar. Ustedes como especialistas en el área de economía, saben, yo creo que sacar un poco mejor esos datos que mi persona, pero si hacemos un análisis global y de esos puestos directos, analizamos los indirectos también, la cantidad de familias que se están beneficiando, ese puede ser solo un primer indicador. Un segundo indicador es el aumento en la cantidad de turistas que no, hemos alcanzado el millón de turistas. Ya lo habíamos alcanzado y vamos a volver a lograrlo. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando fuertemente para lograrlo, porque también lo importante no solo es lograrlo, es mantenerlo. ¿Entendés? Y también por eso es que entre 2018 y 2019 se vio este incremento, porque recordemos que fue cuando tuvimos mayor visitación de cruceristas, todo el tema del producto de aviturismo empezó a crecer. Por ejemplo, el producto de aviturismo fácilmente te deja alrededor de $1,500 por cada aviturista. Entonces ya estamos hablando que son personas que vienen por 6, 7 días a observar diferentes tipos de aves. Un dato importante, tenemos una ave endémica y que eso hace que personas de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos quieran venir por libre esmeralda. Entonces no sé si contesté la pregunta. No se escucha, licenciada. Ah, sí. ¿Laura? ¿Mande? ¿Escucha, Laura? Sí, ahorita sí. Sí. No, te consultaba si había contestado La pregunta anterior, los factores que creen los factores que creen que han apoyado la afirmación.
Hola. Sí. Sí, la pregunta anterior es que No casi sé no. si consideras que está bien la respuesta o hay algo más. Sí, es que casi no le escuchamos la parte del final por la interferencia. A ver si me das unos segundos, Laura. Solo estoy cruzando acá ahorita un lugar sin mucha señal. Ok. ¿Me escuchas? Sí, ¿Ahora sí me escuchas? sí. Ah, ok. No recuerdo en qué me quedé. En la parte de, de los visitantes que vienen a ver las aves. Hola, Ay, sí, nos escucha. Se quedó en la parte donde nos contaba sobre los visitantes hola. que vienen a ver las aves. ¿Me escuchas, Laura? Sí. Ahora sí te escucho. Ah, sí. Se quedó en la parte donde nos estaba comentando de los visitantes que Ah, vienen a sí. ver las aves. Les hablaba de estos emergentes que hemos hecho directos de empleo. Ahora sí. Por el producto de Aviturismo. Sí, Hola, hola. sí, nos escucha. Ahora sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Perfecto, listo. Si no se escucha, me avisas. ok. Perfecto. Les hablaba sobre el producto de Aviturismo, de la gran cantidad de empleos que genera. De esto pasó, fue una iniciativa que se generó en el 2016 con el proyecto de USAID Pro Parque. Nosotros en ese entonces estuvimos trabajando mucho trayendo a avituristas de otros países, también llevando a guías de Honduras para participar en ferias especializadas en el producto de aviturismo entre Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Entonces eso contribuyó mucho a que entre el 2018 y 2019 estuviéramos recibiendo muchos avituristas de muchos lugares del mundo por la gran cantidad de especies de aves que tenemos a nivel nacional, que andan más o menos entre 779 en el último sondeo que se hizo de diferentes especies de aves. Y algo importante es de que solo en Joya de los Lagos podemos ver alrededor de 530 especies de aves de las 779 que tenemos a nivel nacional. Ok. Buen dato porque, o sea, son datos Sí, que... bien, Ajá. bien interesante, y sobre todo algo importante, que tenemos una ave endémica que es el colibrí esmeralda, que ya, ya en varios puntos de Honduras identificados sin ningún problema. Entonces, Ok. hola, Sí, nos escucha hoy, sí. ahora sí, te escucho. Sí, porque en realidad es una ave bien atractiva, el colibrí. Es linda, sí, lindísima, lindísima. Sí, sí, sí. También pasando a la siguiente pregunta, dice, ¿cuál sería el punto de vista del Instituto Hondureño de Turismo sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 al turismo hondureño? Bueno, un poco lo que te comentaba anteriormente, ha sido un año complicado, no solo para el IHT, yo creo que para la industria del turismo en general. Ha sido posiblemente un año a donde literalmente nos ha llovido sobre mojado. Ha sido devastador, hemos visto caer, hola, Sí, sí lo hemos vimos. visto caer, sí, hemos visto caer, perdón, muchas empresas, el sector privado se ha debilitado en gran manera, pero bueno, aquí estamos también tratando de negociar con la banca privada. Creo que eso es algo que es de conocimiento de todos, los esfuerzos que se
por parte público para Casi no lo oímos, licenciado. Casi no lo oíamos ahorita, sí. Ok, listo. Ya estamos por acá. Sí, la parte anterior solo el inicio lo vimos. Bueno, no, te comentaba que justamente ha sido complicadísimo no solo para el IHT, sino para el sector privado en general. La industria del turismo en general se ha visto fuertemente impactada con todo este problema de la pandemia y también de los huracanes. Sí, sí, o sea, eso prácticamente toda la economía nacional ha sido afectada. Totalmente, Y, totalmente. vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ante la paralización del sector turismo a causa del COVID en el país y los diversos fenómenos naturales, ¿cuánto tiempo considera que en particular el sector turismo logre recuperarse y qué políticas públicas tentativas podría ayudar a esto? Bueno, mira, darte una fecha así como fija es bien complicado. Sin embargo, yo te podría decir, y en base a las estrategias que estamos desarrollando, que ya están desde este momento, podríamos estar hablando que ya, si Dios quiere y todo sale bien, para la Semana Santa del 2021, nosotros tendríamos que estar recuperados en gran manera. Sí. Y que las políticas públicas que ustedes implementarían tentativamente, ¿cuáles serían? Permíteme. Pero está con llave. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Tentativamente, ¿cuáles serían las políticas públicas que ustedes implementarían? Ok, mira, ahorita en cuanto a las políticas públicas, pues se están desarrollando diversas, con diversas estrategias y con diferentes entes y organismos con los que te comentaba, tanto sector público como sector privado, estamos realmente involucrados, pensando y analizando cuáles son los beneficios que necesita el sector privado en este momento y sobre todo enfocados en eso van todas las estrategias políticas, leyes incluso que se están gestionando en este momento. No sé si me escuchan que estoy en un lugar un poco complicado con señal. No, sí, sí, se escucha bien. Ok, ok. Sí, entonces serían las más importantes que ustedes para el apoyo del impulso del sector turismo, para la reactivación prácticamente. Es correcto, mira, la reactivación realmente ya se dio. Sí. Afortunadamente, como te decía, hemos tenido un rubro bastante resiliente y bastante fuerte. Sin embargo, pues toca seguirlo fortaleciendo y en miras a eso vamos a seguir trabajando. Ok. Bueno, licenciado, algunas conclusiones que nos dé al respecto de toda la entrevista. Pues no, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Estamos totalmente a la orden. Cualquier duda o consulta, ya saben que el Instituto Hondureño de Turismo, la Secretaría de Turismo, estamos para servirles y apoyarles en todo lo que necesiten y éxitos en sus clases y ya saben, estamos acá en todo lo que podamos ayudarles. Muchas gracias, Máster Luis Ortega. Gracias por haber aceptado nuestra invitación hacia ustedes, que como
redactábamos en el correo de que el aporte suyo del Instituto Hondureño de Turismo es fundamental para la investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias por estarnos soportando más bien con tantos correos. Para nada, estamos a la orden y qué pena más bien porque como hemos estado de viaje y de arriba para abajo, pero en el momento que ustedes necesiten, solamente nos avisan y estamos a sus órdenes. Ok, muchas gracias, licenciado. Que tenga un feliz día. Listo, cuídense, saludos. Gracias.